Buenas tardes. Muchas veces se nos pregunta o nos preguntamos ¿para qué escribir? Las más de las veces es una simple y vulgar obligación que se nos impone, pero incluso cuando nos nace, cuando queremos expresar nuestro sentir, se nos indica que debe ser un producto comercial, que debe estar construida para el mercado, para vender. Se olvida que lo más importante es que el arte está reflejado en lo que somos. Por ende, la literatura es un instrumento mediante el cual nos construimos como seres humanos y ayudamos a diseñar el futuro que legaremos. Es por esto que en la tarde de hoy leeré un par de obras de mi autoría que buscan reflejar el compromiso que deben tener los escritores. Iniciaré con un poema contenido en la antología de cuento publicada por el Instituto Departamental de Cultura y Turismo. El poema se denomina Apetitos Voraces. Te pierdes en el sonido de las monedas de oro, coro de la naturaleza inmensa. ¿Piensa el hombre en el destino fino hilo que sustenta toda vida? Producen desconcierto, aciertos económicos que envilecen, fortalecen los daños que matan, dilatan las ambiguas noches. Se atraganta el capital, brutal bestia que se cierne sobre el globo, lobo que al comer de su presa despreza al mundo entero. Idéntico resultado bajo la batuta de lo que llamaron socialismo, mismo daño bajo ese capitalismo de Estado, estado de destrucción y mares secos, ecos de la inclemente industrialización. En las mentes ya suena, buena y gloriosa, la lucha por otro mundo, profundo cambio el que se requiere, quiere nacer en un ambiente moribundo. Entre los mitos teóricos, retóricos cuentos escabullen, huyen entre las falacias, suspicacias que transforman vida en dinero. Poco importa la fuente, puente entre el hombre, el petróleo, el oro o la plata, delata la sed suicida, salida que nos condena a todos. A continuación, leeré un pequeño cuento que está contenido en mi primera novela publicada el año pasado, Recuerdos al Olvido. El cuento se denomina Pasos Solitarios. Antes de leerlo quisiera aclarar que esta es una crítica ante esa intelectualidad que se queda en los libros, en las bibliotecas, y que no es capaz de ir a la acción. Los pasos de otras personas resonaban en el piso de baldosas, mientras sus ojos caminaban con lentitud sobre el libro. El lomo rojo recibía las páginas que pasaban. La misantropía que reflejaba su aspecto alejaba a los demás, le repugnaba su especie. Incluso en la biblioteca el silencio era un deseo que le resultaba esquivo. Cerró los ojos, estiró el cuello y recordó aspectos generales de la historia que leía. Fue un instante breve, demasiado pequeño para que fuera cierto lo que pasó. Al leer, no se oían los pasos. Soltó el viejo ejemplar sobre el sillón, levantando la mirada para buscar algún ser humano. El edificio con sus paredes nibias se mostraba desierto. Descendió al primer piso, la niebla entraba por debajo de la puerta. Se acercó al área de circulación. Los únicos objetos eran unos libros que yacían olvidados en un rincón. Dio un par de vueltas por el lugar. Evitó alzar la voz por costumbre. Al darse cuenta de su soledad, decidió salir del inmueble público. La puerta estaba desierta. Salió caminando con cautela para no caer. La densidad de la niebla impedía ver con claridad. En la calle, los sonidos de pasos cotidianos habían desaparecido, los ruidos de los carros existían en el pasado, el suave susurro del aire tampoco se escuchaba. Avanzó hasta el parque central, gritando. Nadie lo oía. El miedo asediaba. Corrió con rapidez hasta su casa, rodeó la esquina del cementerio y lanzó un par de piedras a la ventana de su hogar, a las residencias vecinas, a moradas de desconocidos. De ninguna obtuvo respuesta. Caminó con desesperación por las calles, tarareando una vieja canción hasta que percibió una ínfima luz. Se dirigió hacia ella. Su ropa se mojó por la humedad del aire, su respiración se cortaba. Ingresó en la carnicería. Llamó a ver si alguien podría salir. Al no suceder, se adentró en el lugar. Abrió una cortina de plástico, se acercó a una mesa sobre la que estaba depositado un cerdo muerto. Le asqueó la imagen. Retrocedió unos pasos y cayó en un charco de sangre. Las luces violetas del techo titilaban, las paredes blancas se manchaban con gotas rojas mientras resbalaba tratando de ponerse en pie. Se levantó en el mismo instante en que se apagó la luz. El latido de su corazón se unía al sonido de sus pasos. Volvió a su casa.
Empujó la puerta dándose cuenta que todas las que deseara estarían abiertas. Se duchó durante 1 hora, refregando con ímpetu su cuerpo. Ya no tenía el olor impregnado, pero aún lo sentía. No era un sueño, era una pesadilla, la de obtener lo deseado, eso que siempre anheló. Tomó algo de licor. Era imposible quedarse en casa como Samsa. Era menester partir, aunque el destino fuera el mismo. Salió. Sus pies resonaban en la calle. Poco a poco formaban una canción, la repetición de su caminar. Abrió la verja, se acomodó frente a los osarios. Era lo más cercano a una persona. Era lo mejor a lo que podía aspirar. Las estatuas tenían la frialdad de su alma, los bajorrelieves eran de igual substancia que sus pétreas entrañas y las flores muertas iguales a su interior. Había conquistado una muerte solitaria que reflejaba su vida solitaria. Durmió frente al ángel. La niebla permanecía cuando el frío de la noche le despertó. Fue a su domicilio y reposó. A la mañana siguiente se vistió con su mejor ropa y partió. La decisión era clara. Fue a un edificio alto, el de mayor envergadura que su mente le permitía recordar. El aire se tornaba helado. La suela de los zapatos chocaba contra el suelo. Eran los únicos pasos de ese mundo, los últimos pasos que lo condujeron al vacío. Su organismo cortó la niebla. El sonido del golpe no fue escuchado por nadie. El cemento recibió su cuerpo, que permaneció ahí, inerte. Mi nombre es Sebastián Fonseca Trujillo, soy un joven estudiante de los programas de Ciencia Política y de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia y me dedico a la literatura en el municipio de Funza, Cundinamarca. Fue un placer para mí acompañarlos esta tarde y los invito a leer y a escribir. Hasta luego.